primera invitada de la mañana es Maruja Gorday de Villalobos, ministra de Educación, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, ministra. Bueno, ¿Qué tal, informe Fernando? de este largo año de gestión, un año pues marcado por la pandemia, marcado por la educación a distancia y sobre todo pues marcado por cuáles van a ser los resultados de este largo experimento de las clases a distancia a través de diferentes medios electrónicos. Y bueno, quiero darte las gracias. Y bueno, hoy lo primero que dije fue, Dios mío, gracias, nos permitiste a todos, incluyendo al señor presidente de la República, liderizando una pandemia que yo creo que nadie había podido tener la magnitud, y yo te lo digo en carne propia, de lo que esto representó, Oh. y sobre todo en el caso de nosotros activar un sistema educativo en medio de falencias, en medio de desafíos y oportunidades. Este largo año, como tú lo dices, se concreta, y yo creo que es importante resaltarlo, y escuché algunos comentarios de tu entrevistadora anterior, y definitivamente el aceleramiento que se ha dado en temas puntuales de educación, como es la gran producción de materiales, no solo impresos, sino materiales digitales que ya están al alcance de toda la comunidad educativa, especialmente los estudiantes, definitivamente que ha sido uno de nuestros grandes hitos. En medio, tú sabes, del cierre abrupto Sí. del año escolar, a escasos 8 días de haber iniciado, cómo nos organizamos con todo un equipo nacional, regional, y poder haber instalado las plataformas, inclusive haber activado nuestras cuentas Office y poder haber generado una plataforma Teams que este año se consolida con más del 60% de usuarios, de estudiantes, y casi el 99% de usuarios docentes. De ese aceleramiento estamos hablando, y siempre comento que no podemos perder ahora en el retorno presencial estos elementos. Por el otro lado, la gran cantidad de material producido para que los niños contaran con material impreso, que como ustedes saben hubo algunos atrasos en algunas entregas, pero al día de hoy los estudiantes desde inicial hasta noveno grado cuentan con material impreso, inclusive los estudiantes de educación media. Tenemos más de 68 guías de contenidos desarrollados, tenemos en nuestra plataforma multimodal Esther, que se desarrolla Sí. también en medio de esto, todo el contenido priorizado de los 16 bachilleratos del país, accesible en forma gratuita a los estudiantes con un portal educativo innovador que se está trabajando. Entonces yo creo que este ha sido el aceleramiento. Definitivamente estamos incidiendo en proyectos de infraestructura, en proyectos de agua. Estamos en este momento con una planificación de 1.034 centros educativos para dotarlos de agua, porque donde en las comunidades donde están hay mucha insuficiencia de abastecimiento. Y estamos en un proyecto innovador de 32 escuelas, que ya hay aproximadamente 6 con un proyecto de innovación tecnológica de cosecha de agua en lugares donde no hay suministro de agua, para tener nuestras escuelas seguros. Yo te resumiría el aceleramiento. Luego nos vienen los retos, como tú muy bien lo has dicho, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque hemos podido medir cómo es la calidad de la educación a distancia que están recibiendo los muchachos, cómo han sido los resultados de ingreso no solamente a las universidades públicas, sino también cómo ha sido el resultado en exámenes como el SAT o el TOEFL o los exámenes internacionales. ¿Cuál es el resultado que estamos logrando? Y sobre todo, mi gran temor es que la brecha entre educación privada y pública se haya abierto todavía más después de este largo año. Bueno, yo tengo que, comenzando por el último aspecto, tengo que resaltar, y ayer precisamente estuvimos en un foro donde Panamá fue escogido, en un foro de Banco Mundial, como una de las buenas prácticas de la región en cuanto al avance de tecnología digital, y definitivamente esa brecha que existía entre el sector particular y oficial se teme que puede haberse expandido, puede haber crecido, porque obviamente el sector que tiene recursos Claro. económicos va a tener otro tipo de apoyos y no va a tener problemas de conectividad y de materiales. Sin embargo, para eso los países nos hemos organizado, y yo creo que ese sería nuestro gran reto. Sin embargo, yo sí te comento lo siguiente: nuestro tema de calidad lo vamos a ver cuando iniciemos la aplicación de las pruebas de aprendizaje. Yo sí tengo que comentar en forma muy objetiva y responsable. Nosotros hicimos el año pasado, culminando el año, recuerden que el año pasado nuestra variante fue totalmente a distancia, escuelas Sí. cerradas,
conectividad, entrega de material, teleclases, y lo que pudimos generar, y los estudiantes graduando, que se hizo un pilotaje, no contaban con los conocimientos básicos para culminar. Sin embargo, nosotros tenemos una coordinación muy directa con la Junta del Consejo de Rectores, y creo que para el mes de agosto ya nosotros podemos tener los resultados, y los propios chicos nos han dicho que se sienten que le faltó más matemática, claro, o le faltó más física, química o tecnología o comercio. Eso se da para todos los bachilleratos. Sin embargo, nosotros seguimos, por eso nosotros abogamos por este retorno aún en medio de una tercera ola que ha ocurrido en muchos países de la región, porque las escuelas son los lugares de menos contagio, y a nosotros nos complace mucho hablarte de que nosotros estamos cerrando el mes de junio, iniciando el mes de julio, prácticamente un segundo trimestre, con un pronóstico y una proyección de un 35% de centros educativos abiertos, donde ya tenemos más de 320 en modalidad semipresencial y más de 600 centros trabajando con tutorías, y te estoy hablando al cierre de hace 15 días. Los últimos, claro, 15 días hemos recibido mucha solicitud. Y si nos vamos a los indicadores, yo te puedo decir, el indicador midió cobertura, mejoró. El indicador midió estudiantes que lograron finalizar sus estudios de educación media, pasamos de 89 a 97%. Y yo te digo como docente, hubo flexibilidad, hubo alargamiento del año lectivo, pero nosotros no podemos comparar un año a distancia con un año presencial. Claro. Así que nosotros en el año 2022 estamos ya en esa capacidad de preparar nuestras pruebas nacionales Crecer, que miden la competencia y la comprensión lectora de tercer grado, de sexto grado. Vamos a estar midiendo qué pasó con los niños de primer grado, porque te comento un fenómeno. El otro año vamos a tener en tercer grado niños que prácticamente no han ido a la escuela. Claro. Correcto. Y por el otro lado, la decisión que hemos tomado de país de evaluarnos con la prueba PISA. Y todo el mundo dice, pero ¿cómo se van a evaluar? Definitivamente es esa cultura de entender de que donde podemos identificar indicadores, variables de situaciones, hacer las correcciones y planificar para una mejora. Así que el otro año nosotros pudiéramos hablar, porque yo te digo, los estudiantes, hubo un incremento en la cantidad de estudiantes que se promovieron. Si nos vamos a nivel de cobertura, la cobertura disminuyó, o sea, la deserción disminuyó, la cobertura aumentó para todos los niveles. Sin embargo, estamos midiendo no en condiciones iguales, pero son indicadores que en forma muy absoluta y muy conservadora nos están hablando que lo que estamos haciendo de alguna manera está impactando y está conteniendo y protegiendo las trayectorias educativas, que creo que es lo más importante en esta pandemia, y todos los ministros de la región. ¿Por qué? Porque conservo al niño en el nivel, recupero en un programa de aprendizaje acelerado a aquel niño que no pudo vincularse, o aquel niño que incluso está en sobredad de acuerdo al grado que le corresponde, y protejo esa articulación entre un nivel y otro, o en el egreso de la educación media. Don José Blandón con nosotros, ministra. Hola, don José. Buenos días, señora ministra. Oiga, ¿cómo se parece usted a su madre? Solo que, cuando va pasando la edad nos parecemos. Sí. Solo que ella era más guapa. O es más guapa. Cierto. Bien, le hago los siguientes comentarios para hacerle un par de preguntas, señora ministra, de mi preocupación con respecto al sector educación. Dígame. En los análisis que yo tengo, y yo tengo muchos amigos míos, estudiantes de todas las edades, de 9, 8, 10, que me hacen algunas consultas para saber cómo va su tarea. Y yo noto lo siguiente, y he estudiado lo que está ocurriendo en otros países. En Panamá ha habido una disminución seria de la calidad de la educación. No solamente en la escuela preprimaria, primaria, secundaria, sino en la calidad de la educación universitaria. Y por otro lado, tenemos un grupo de gremios magisteriales que se oponen a todo. Entonces tenemos que estar compitiendo con ellos qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Y tercero, he visto en la televisión, y cada vez me acerco más a ella, a ver los módulos de educación que se dan virtuales, y me cuesta entender cuál será el nivel de atención que los niños les están prestando a esa educación presencial tan llena de vacíos y de entusiasmo que genera la clase. Los niños no tienen capacidad de preguntar. Ahí salen al veces algunas preguntas
Entonces, mi pregunta es, señora ministra, ¿usted está consciente de que hemos perdido 1 año y medio de calidad de educación? Y 2, ¿qué vamos a hacer para resolver ese año de calidad de educación con una educación superior nuestra tan deficiente y con unos profesores y maestros tan reacios a la verdadera reforma? Porque los maestros están concentrados en una guerra gremialista por más salario. Sí. Exacto. Entonces no hay una combinación entre la responsabilidad magisterial que tenga ellos. ¿Cómo piensa hacer usted para recuperar esa calidad de la educación? Sí, muy bien, y le agradezco mucho, don José Blandón. Mire, aquí hay unos temas muy puntuales. Desde que se construye esa ruta llamada Compromiso Nacional por la Educación, y ustedes conocen, se identifican esas falencias a nivel de la calidad e inclusive a nivel superior, hablando en forma muy responsable, lo vimos en los rankings de competitividad, sobre todo en la población joven. Las universidades están revisando su currícula, a mí me consta, nosotros estamos inclusive trabajando con un grupo de asesores y un grupo de expertos, por así decirlo, para revisar y proponer una reforma de la formación inicial docente. Eso para nosotros es vital en nuestro país y lo hemos comprobado en medio de la pandemia, apuntado al tema de las competencias digitales. Por el otro lado, y tengo que ser muy clara en eso, nosotros consensuamos y fuimos parte de una mesa técnica que se propone en la Comisión de Educación en el periodo pasado, en la Comisión de Educación de la Asamblea, y pudimos hacer una integración de más de 9 iniciativas de proyectos y ya se prohijo una ley de política de equidad educativa que promueve y garantiza la equidad digital. Esta va a ser una reforma positiva, no traumática, que va a generar posibilidades y debe cerrar no solo la brecha digital, sino la brecha de conocimiento, sobre todo en nuestros sectores más pobres. Esa ley de política de equidad digital, porque la estamos proponiendo que sea una política pública, que sea sostenible en el tiempo, que sea medible, que sea escalable, que sea monitoreada, que pueda ser reajustada, nos indica primero la revisión y la adaptación de un currículo por competencias digitales. Esa sería la primera ganancia y eso va a quedar como una carretera, como una pista. Eso es un proyecto a corto, mediano y largo plazo. Segundo, habla de promover las habilidades del siglo XXI. Tercero, incidir en la formación inicial docente. Yo creo que eso sería en forma muy tangible uno de los mejores legados que podríamos dejar, y ese fue un consenso inclusive con los diputados de todas las bancadas, donde hay mucho interés en mejorar la educación, como usted lo ha dicho, por los resultados nacionales e internacionales. En segundo lugar, nosotros ya hemos iniciado este año la producción de material panameño que se llama Aprendamos Todos a Leer, el contenido de español y panamática, donde hemos ajustado los contenidos de matemática y español de primer a sexto grado para poder dar respuesta y generar esos procesos fonológicos, esos procesos semánticos, donde el niño tiene que generar otra serie de habilidades y de garantizar nosotros como sistema educativo la comprensión lectora en tercer grado. Un niño que no cuente a los 9, a los 10 años con esa comprensión lectora básica, se le dificulta el resto del aprendizaje de las otras asignaturas, así como sus procesos lógicos matemáticos que en ese periodo se deben haber instalado y deben empezar a desarrollarse con las funciones ejecutivas y todo aquel aspecto, ¿verdad?, neurobiológico. Pero, en parte del aprendizaje. Allá dijo usted algo que me llama la atención y es, realmente se han transformado las currículas ya no dentro de las universidades, sino qué está pasando tanto en la Escuela Normal de Santiago como en todo el que tiene que dar las materias de docencia. ¿Se ha adaptado eso al siglo XXI? Nosotros estamos trabajando, don Fernando, en este momento con una mesa instalada con 5 comisiones, inclusive hay parte de algunos sectores gremiales en esa propuesta de esa transformación curricular de la normal superior, de la Escuela Normal de Santiago, Juan Demóstenes Aroce Mena, y hemos tenido coordinación con las diferentes facultades de educación. Sin embargo, las propuestas de mejoramiento de la formación inicial de las facultades son autónomas.
Sí hemos tenido coordinación, ejemplo, con la decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Panamá, y tenemos un socio muy beligerante que es el rector de la Universidad de las Américas, que es inclusive miembro de COPEME por parte del Consejo de Rectores y forma una gran cantidad de docentes, y ellos están en esa revisión. Yo considero que esta plataforma donde estamos promoviendo esa política pública que impacta los 3 niveles debe mejorar a mediano plazo la formación docente, y nosotros seguiremos en este proceso de capacitación continua. Yo creo que es importante que estamos apuntando a estos dos focos, a la formación docente, y estamos trabajando con lo que los estudiantes requieren en la primaria para mejorar la comprensión lectora, y yo te hablaría de cursos, de plataformas para los estudiantes de premedia y media, pero tenemos que atacar realmente lo que va a generar en la población futura el mejoramiento de las competencias en todas las áreas de aprendizaje. Ministra, hemos hablado del software. ¿Qué pasa con el hardware? ¿Cuánto ha sido la migración de estudiantes de escuelas privadas a públicas? Y sobre todo, que esto no vaya a provocar que el próximo año, cuando empiecen las clases presenciales, no haya cama para tanta gente en el sector oficial. No, definitivamente a nosotros nos ha ayudado en este momento estar en diferentes modalidades híbridas, Claro. A distancia, con tutorías semipresenciales, totalmente virtuales, y también les comento que ya estamos en la finalización de un proyecto que va a presentar el Ministerio de Educación de modalidades flexibles, exactamente para nosotros regular todo lo que ocurrió en la pandemia, que no estaba regulado. Tener educación virtual, tener exámenes de suficiencia, contar con educación alterna para algunos estudiantes, contar con educación a distancia. Inclusive hace poco se aprobó, la semana pasada en el Consejo de Gabinete, el reconocimiento del bachillerato internacional tanto para el sector oficial y particular. Y eso es un hito importantísimo, no solo lo que va a representar en el sector oficial esa posibilidad de tener acceso a contenidos y a un currículo totalmente global, un currículo internacional, sino que se está oficializando lo que por años ocurrió en el sector particular, que no estaba regulado. Claro. Sin embargo, todas estas series de iniciativas apuntan a mejorar la calidad educativa. Don José. Señora ministra, la pandemia nos ha enseñado muchas cosas. Entre ellos nos ha enseñado las nuevas tecnologías que están en desarrollo y donde está el verdadero mercado del conocimiento. Eso nos ha enseñado la pandemia, por ejemplo, la robótica, la ingeniería, la matemática, la biología molecular, etc. Entonces, nuestros niños, le hablo, señora ministra, de nuestros niños incluso de 10, 12 años, se meten a la computadora y están viendo esas cosas. Nuestros niños jóvenes de 13, 14, 15, 16 años que están en otro nivel, saben otra cosa, y nuestros muchachos que están estudiando ingeniería o medicina, para darle algunas, saben de matemáticas. Entonces, ¿por qué, le quiero sugerir, por qué no pone usted a un grupo de esos muchachos a evaluar el tipo de educación que está saliendo por la vía de las redes, de la educación virtual? Porque cuando usted los ve dando matemática a los profesores, entre la tecnología a veces media atrasada que tiene disponible, pasa mucho tiempo entre que él borra y entonces hay como 3, 4 segundos, 1 minuto que el muchacho va a hacer otra cosa. Los pelados de ahora saben de computadora, ponen imágenes de él y él no está ahí, y no están los padres, no se da cuenta. Entonces, ¿por qué usted no pone un grupo de jóvenes a evaluar y les diga a ustedes qué cosas pueden corregir? Porque yo, por ejemplo, le enseñan álgebra y yo no veo que nadie le diga al estudiante, ¿para qué sirve esa álgebra? ¿Para qué sirve todo ese sistema de ecuaciones factoriales? Por ejemplo, ninguno le enseña cómo se maneja y qué ventaja tiene calcular el comportamiento en tiempo de una variable continua. Cosas de ese tipo. Porque yo pienso que estamos alejando a los muchachos de la educación o haciéndoselas más difícil. Sí. Porque estamos dando poco uso científico a la educación abstracta. ¿Usted no cree que debíamos tener un equipo evaluando lo que ustedes están enseñando por esta vía? Sí, bueno, me parece una excelente idea poder generar una evaluación en cuanto a al desarrollo, en este caso sería de las teleclases. Nosotros sí le puedo garantizar
que toda la cantidad de actividades que en este primer trimestre se convirtió en 1.9 millones de reuniones desde la plataforma Teams, con una interacción de más del 31% de estudiantes, que son alrededor de 240.000 que estuvieron conectados, sobre todo los estudiantes de premedia y media, tienen la opción de que ese supervisor o ese director, que es parte de ese proceso de acompañamiento, pueda entrar en la clase y pueda ser evaluado. Sin embargo, usted me está hablando de una evaluación externa que creo que sería muy positivo. Nosotros hemos tenido feedback de ONGs, de fundaciones, del grupo de estudiantes de Joel Batista Ayudinga, y sí, definitivamente hay elementos que se tienen que mejorar, pero como lo decía don Fernando, definitivamente, y usted lo dijo, ya ese nivel de atención, ya estamos llegando a un momento en que ya los chicos quieren regresar a sus escuelas. Y lo que nosotros necesitamos es garantizar que en este retorno, todo lo que hemos ganado, una plataforma Esther, una plataforma TIM, un sistema Office, un portal educativo, teleclases, radioclases, inclusive estamos generando clases en lengua dulegaya. Y eso ha sido un gran apoyo para los estudiantes, en este caso de la comarca Unayala, donde por primera vez hace 15 días se les entregó el material totalmente en la lengua y contextualizado, de primera a tercer grado, porque en cuarto grado se hace esa transición a la lengua española. Porque desde inicial a tercero se recomienda que sea en su lengua materna, que se le llama L1 y acá sería L2. Entonces creo que esos son puntos que deben incidir, quizás a mediano plazo, en mejorar las posibilidades de aprendizaje. Pero me ha gustado mucho esa recomendación de que sean los mismos jóvenes, que ya hemos tenido el feedback de ello y definitivamente nos dicen en algunas ocasiones, porque no podemos generalizar, no preguntamos y a veces no tenemos las respuestas, o de pronto sentimos que nos confundimos, sobre todo, como usted dice, en el área de las matemáticas, en el área de las ciencias exactas, es complicado. Por eso nosotros abogamos por el retorno, pero quedarnos con lo que hemos logrado y lo que hemos ganado en esta pandemia. Una pregunta de parte mía. ¿Cómo evalúan ustedes esta educación telemática con una internet tan deficiente? Un servicio del Dios peor todavía. Deficiente. ¿Cómo pretendemos nosotros creer que le estamos llegando a ellos cuando usted cree que ellos están conectados, no hay internet? ¿Cómo evalúa usted eso? Le comento lo siguiente. Nuestra capacidad de tener conectados a los estudiantes de internet es casi un 45%, porque hay muchas comunidades del país que no cuentan con la capacidad del espectro. Eso es un elemento y eso no es en pandemia, o sea, esto es histórico. Por el otro lado, por esa misma situación, nosotros decidimos imprimir material. Y yo le puedo asegurar que los niños de este país cuentan con las asignaturas del currículo priorizado impreso. No le voy a decir que esa es la mejor solución, sin embargo, esto es una forma de despacho educativo que genera contar con un documento que me pueda ayudar a trabajar desde la teleclase, con la radio, en una interacción. Puede ser asincrónica o sincrónica con un teléfono, porque inclusive para eso creamos el plan educativo solidario, para que los estudiantes tuvieran data gratis 24 horas, 7 días a la semana, y además completar la capacidad de tener nuestras escuelas abiertas, que creo que eso ha sido un factor diferente y determinante ahora en este año lectivo, que no estamos en un modelo presencial per se, sin embargo las escuelas abiertas, y se está generando esa acción, porque yo estoy clara que con los temas que tenemos de conectividad en el país, de pronto instalamos una excelente capacidad de internet satelital y viene un viento y nos lleva todo lo que es la conexión que teníamos en una escuela de la comarca, porque eso pasa. Entonces, ha servido mucho conjugar todos estos elementos, y la propuesta de política habla de integrar lo que tiene el país. Yo creo que esto es interesante, porque incluso nos lleva a mejorar las condiciones de conectividad de las escuelas. Hay muchas escuelas que yo le puedo garantizar, le puedo hablar de una escuela de Coclé, la escuela está abierta para que los niños utilicen el internet y puedan llegar. No así en todo el territorio, porque no en todo el territorio tenemos la capacidad de conectividad del espectro de internet, de conectividad. La pregunta, ministra, 2022, pareciera que el proceso de vacunación va a llegar a esa inmunidad de rebaño, o por lo menos se planifica antes de marzo del próximo año. ¿Se está planificando para que el año 2022 sea presencial? ¿Y en qué estado están los centros educativos que tienen 2 años cerrados?
Sí, eso es muy importante porque ustedes han escuchado, el presidente ha instalado y lidera el COMEScuela, el Centro de Operaciones Nacional de Escuela, y esto ha sido para nosotros de mucha importancia porque más de 1000 centros educativos han sido intervenidos. Vamos a hablar de infraestructura. Por el otro lado, el programa de vacunación que a su vez impulsó y aceleró el mantenimiento y reparación de escuelas. Es importante también que yo les pueda comentar que nosotros, y para no equivocarme, nosotros tenemos 210 centros educativos en ejecución, aún en medio de pandemia. Fueron reactivados más de 104 contratos de proyecto y terminados 19. Y le estoy hablando que eso se traduce en 80, 90, 100 millones de dólares que no se tenían cuando se programó el presupuesto 2020. Obviamente en este presupuesto 2021 me toca ir cada 15 días a la Comisión de Presupuesto para poder acelerar las gestiones de cobro de esa cantidad de proveedores y de la cantidad de escuelas que estamos recibiendo. Todavía estamos en un periodo de reactivar 72 contratos. Por el otro lado, dentro del CONEScuela tenemos un aspecto de mantenimiento integral que apunta a 7 actividades. Además, tenemos el proyecto, y eso sí lo tengo que mencionar, de la instalación de más de 1.100 tanques de agua con una disponibilidad de 4.2 millones de dólares que estamos trabajando como una alternativa de generar economía local con las juntas comunales. Y llevamos aproximadamente 8 tanques de agua instalados en lugares donde el abastecimiento es insuficiente. Y en otras escuelas, como les hablé, el tema de cosecha de agua apta para el consumo humano. Y retomo la pregunta. Sí, nos estamos preparando. Nosotros el año pasado, en agosto, instalamos un equipo para el retorno semipresencial. Obviamente que con la segunda ola de nuestro país tuvimos que generar todos los procesos para que fuera a distancia, con opciones de tutoría. Estamos en esa transición a un modelo semipresencial que yo confío primeramente en Dios y, como usted lo dijo, en todo lo que se está haciendo a nivel de país con el equipo y la fuerza de tarea de Panamá y de Panamá Vacunas, de poder quizás tener un 60 o un 70% centros educativos ya en modalidades presenciales o semipresenciales, siempre que en las condiciones así lo requieran. Es más, en agosto inician las escuelas internacionales y ya nos están pidiendo, oye, ayúdennos a organizarnos porque tenemos al personal vacunado, tenemos a los administrativos, los niños han aprendido, yo creo que más que todos los adultos, a convivir ya con las acciones de bioseguridad, y nosotros estamos planificando para el próximo año, y lo hemos ya dicho, iniciar un año presencial. Claro. La idea es poder lograr lo que usted habla a nivel epidemiológico y poder generar esos procesos. Por eso estamos en una inversión fuerte a nivel del mantenimiento y la reparación de escuelas en este periodo. Ministra, como siempre, un placer tenerla aquí en Next Noticias. Y bueno, vamos a escuchar el discurso del presidente en un momento que va a presentar también en el tema educativo, yo creo que es vital.